Bienvenidos queridos hermanos una vez más al encuentro con la palabra de Dios. Vamos al Evangelio de hoy lunes 14 de julio del 2025. El Evangelio de hoy está tomado del capítulo 10 de San Mateo, del 34 al 42 y del 11 versículo 1. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. No piensen que he venido a traer paz a la tierra. No he venido a traer paz, sino espada, pues he venido a enfrentar al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, y a la nuera contra su suegra. Cada cual verá a sus familiares volverse enemigos. El que ama a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí, y el que ama a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. El que no carga con su cruz y viene detrás de mí, no es digno de mí. El que antepone a todo su propia vida, la perderá. Y el que sacrifique su vida por mí, por mi causa, la hallará. El que lo recibe a ustedes, a mí me recibe. Y el que me recibe a mí, recibe a aquel que me ha enviado. El que recibe a un profeta, porque es profeta, recibirá recompensa digna de profeta. El que recibe a un hombre justo por ser justo, recibirá la recompensa que corresponde a un justo. Asimismo, el que dé un vaso de agua fresca a uno de estos pequeños porque es discípulo, no quedará sin recompensa. Soy yo quien se lo digo. Cuando Jesús terminó de dar estas instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de allí para predicar y enseñar en las ciudades judías. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Bienvenidos queridos hermanos, no se olvide de darle me gusta y darle seguir. Dice el Evangelio de hoy, no piensen que he venido a traer paz a la tierra. No he venido a traer paz, sino espada. El Evangelio de hoy nos muestra qué es lo que está pasando en el mundo. De estas guerras, estos conflictos entre familias, conflictos entre gobernantes, conflictos, ¿por qué? Por querer tener el poder, por querer ser más que el otro, porque hoy en día el mundo está en una densa oscuridad. Hemos dejado a Dios de lado y los hombres hoy quieren tener poder. Los hombres quieren ser más que los otros hombres, quieren tener el poder absoluto. Pero no se dan cuenta que existe un Dios, el creador del cielo y de la tierra. Por eso hoy estamos viendo lo que estamos viviendo. Estamos viendo todas las cosas que están pasando en el mundo. De todos aquellos hombres que se creen intocables, que se creen dioses, que se creen dueños de la tierra, que se creen dueños de las personas, que pueden hacer las injusticias y que no serán vistos por Dios. Dios no se tapa los ojos ante tanta injusticia, ante el rechazo de aquella persona que es herida, ante aquella persona que es juzgada por los hombres inocentemente, ante aquellos migrantes, ante aquellas personas que son maltratadas. Dios no se tapa los ojos. Dios lo ve todo. Dios ve la injusticia que está haciendo el hombre con el hombre, que quiere ser más que los demás y quiere pisotear al prójimo. Y Dios todo eso lo ve. Por eso hoy estamos viendo todas estas cosas que estamos viendo. ¿Por qué? Por culpa de nosotros mismos, los seres humanos.
que queremos jugar a ser dioses, que el hombre hoy en día quiere jugar a ser Dios, quiere ser más que Dios y quiere humillar al prójimo. Y así no es, con Dios no se juega. Dios es el soberano, el eterno, el creador del cielo y de la tierra. Y Él lo ve todo, dice el Salmo 94, el Salmo 94:9. ¿Acaso el que hizo el ojo no va a ver? ¿Acaso el que hizo el oído no va a oír? Hoy el hombre quiere que Dios haga su voluntad y hoy en día no queremos hacer la voluntad de Dios. Por eso dice, no piensen que he venido a traer paz en la tierra. No he venido a traer paz, sino espada. Pues he venido a enfrentar al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, y a la nuera contra su suegra. Cada cual verá a sus familiares volverse enemigos. ¿Qué es lo que está pasando? Aquella persona que está de enemigo con un familiar, ¿por qué será? Porque ha dejado a Dios de lado. Ya no lo ve como un hermano, lo ve como un enemigo. Ya no lo ve como parte de su familia, ahora lo ve como un enemigo. ¿Por qué? Porque tal vez aquella persona está practicando otra cosa que va en contra de lo que esta otra cree. Pero todos somos hermanos. Sea como sea, somos hermanos. Ante Dios tenemos que vernos como hermanos. Pero hoy en día, como se ha perdido el temor de Dios, hay mucha indiferencia entre las familias. Hay mucho egoísmo, mucha soberbia, mucho orgullo. Y ya no los queremos ver como hermanos, como padres a hijos y hijos a padres. Se ha perdido el respeto, se ha perdido el amor de la familia. ¿Por qué? Porque hemos dejado a Dios de lado. Hemos abandonado a Dios y por eso el mundo camina en una densa oscuridad. Y el diablo se ha aprovechado para hacer todas estas hazañas, para hacer todas estas fechorías, para poner al padre contra la madre, al hijo contra el hermano, a la nuera contra la suegra, al yerno contra el suegro. Por eso es que vivimos en una densa oscuridad, por dejar a Dios de lado. El que ama a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. Y el que ama a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. Jesucristo tiene que estar en primer lugar. En el hogar tiene que estar en primer lugar. No podemos tener a nadie como si fuera un Dios. Hoy en día, un joven que ama a su novia, se le muere su novia, va y se tira de un puente. No podemos poner a una persona, a un padre o a una hija más arriba que Dios. Dios tiene que estar en primer lugar. Dice la palabra de Dios, el que ama a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. Dios no puede ocupar un segundo lugar. Dios en la familia tiene que ocupar el primer lugar. El que no carga con su cruz y viene detrás de mí, no es digno de mí. Jesucristo dice que no importa los problemas que usted y yo tengamos, tenemos que cargar con nuestra cruz y ir detrás de Él, buscarlo a Él, ponerlo en primer lugar, porque el que no carga con su cruz y viene detrás de mí, no es digno de mí. Muchas veces queremos solucionar todos los problemas. ¿Para qué? Para después buscar a Cristo. Y no sabemos que lo primero que hay que hacer es buscar a Cristo para que los problemas se solucionen. ¿Qué dice el Evangelio? Allá en San Mateo 6:33.
Busquen primero el reino de Dios y lo demás vendrá por añadidura. Pero hoy, en la densa oscuridad que vivimos, buscamos primero estar bien materialmente, pero nos olvidamos de Dios. A Dios lo dejamos en segundo plano. Por eso es que las familias están como están. Por eso es que el hombre se ha envuelto en una densa oscuridad. Por eso el pecado se ha inundado. El pecado nos ha inundado. El mundo que vive en densa oscuridad ha sido cegado por el pecado. Por eso dice el Señor, el que no carga con su cruz y viene detrás de mí, no es digno de mí. El que antepone a todos su propia vida la perderá. Aquel que pone todo aquello, antes que a Dios, no va a poder ganar la vida eterna. Dios tiene que estar y ocupar el primer lugar en tu vida. No tiene que ocupar el lugar, una casa, un carro, una finca, un ganado, antes que Dios. Aquella persona que pone todos los bienes materiales antes que Dios irá a perder la vida eterna, porque no puede estar Dios en segundo plano. Por eso, busquen primero el reino de Dios y lo demás vendrá por añadidura. Pero hoy vivimos todo lo contrario. Buscamos primero los bienes materiales, buscamos primero los placeres de esta vida, buscamos primero llenar nuestros bolsillos y después, de último, buscamos a Dios. Ya cuando están enfermos, ya cuando no pueden más, buscan de Dios. Busquen primero el reino de Dios y lo demás vendrá por añadidura. Nadie ni nada puede ocupar el lugar de Dios. Dios tiene que estar en primer lugar en tu vida y en mi vida. El que antepone a todo su propia vida la perderá, y el que sacrifique su vida por mi causa la hallará. Dice el Señor, aquella persona que ponga a Dios en primer lugar va a encontrar la vida eterna. Aquella persona que pone a Dios en primer lugar no solo va a encontrar la vida eterna, sino también va a tener sus bienes materiales. Porque el Señor dice, busquen primero el reino de Dios y lo demás vendrá por añadidura. También va a tener sus cosas, pero si pone a Dios en primer lugar, Dios no lo va a dejar con las manos vacías, pero siempre y cuando usted y yo le demos el primer lugar a Dios. El que lo recibe a ustedes, a mí me recibe, y el que me recibe, recibe a aquel que me ha enviado. El que recibe a un profeta, porque es profeta, recibirá recompensa digna de profeta. El que recibe a un hombre justo por ser justo, recibirá la recompensa que corresponde a un justo. Asimismo, el que un vaso de agua ofrezca a uno de estos pequeños porque es discípulo, no quedará sin recompensa. Soy yo quien se lo digo. Jesús dice, aquella persona, aquella familia que acoja a un profeta, a un hombre por ser justo, a un hombre que llegue a pedirle un vaso de agua, no quedará sin recompensa. Se lo digo, dice, soy yo quien se lo digo. Es Dios quien lo promete. No quedará sin recompensa. Que el Señor les bendiga.